Bueno, buenas tardes a todos los integrantes del semillero del Laboratorio de Bioclimática, que es el semillero que ya llevamos 3 años trabajándolo con el arquitecto Jonathan, que se llama New Generation of Sustainability Thinking. Es NGST, que es su sigla en inglés, en los cuales siempre hemos tenido la inquietud de desarrollar proyectos de investigación que traten con la bioclimática, pero ahora tenemos algo que nos ataña, porque no es solo de los estudiantes de arquitectura ni los arquitectos, sino del ser humano. ¿Cómo nos afectan los espacios en los cuales habitamos? Y la idea es llegar a ese final de decir qué espacio es el ideal o qué herramientas podemos utilizar para diseñar espacios que sean realmente confortables al ser humano en las diferentes actividades, en los diferentes usos. Más que funciones es qué es la acción que desarrollamos dentro de cada espacio. Espacio de dormir, espacio de cocinar, espacio de caminar, de estar. ¿Cómo nos debemos sentir? ¿Sí? Cuando estamos enfermos, ¿cómo debemos diseñar el espacio? ¿Cómo lo debemos entender primero nosotros en base o con base a la experiencia de las personas que ya han estado enfermas en determinados lugares? Yo creo que todos hemos pasado por un hospital con diseños actuales y de pronto como vemos diseños nuevos creados de una manera diferente. El tema que nos atañe hoy es la neuroarquitectura, de las cuales vamos a hablar en este primer podcast. Seguramente vendrán más, es la idea de hacer más, y iniciaremos por una parte básica que sería explorando las bases biológicas del aprendizaje del estudiante de arquitectura en la Universidad de la Gran Colombia, ¿no? Para eso nos acompañan el arquitecto Jonathan Ruiz, laboratorista. Nos acompaña Erika Yurkey Contreras, que nos hablará de la neuroarquitectura aplicada a la vivienda. De Yajandra Caraballo, que nos hablará también de la neuroarquitectura aplicada al diseño de hospitales. También tenemos acá a Giovanni Ceballos, que el tema será el espacio abierto o el espacio público desde la neuroarquitectura. Ana Sofía Roballo nos hablará sobre la iluminación en estos espacios. Y Brian Nicolás Suárez nos hablará en los espacios educativos. Una pequeña introducción a la neuroarquitectura. La neuroarquitectura se viene trabajando ya hace como unos 20 años, sobre todo en España. Tenemos una de las grandes representantes que se llama Ana Monbriedro, que es una arquitecta que tiene su laboratorio en España y ha trabajado mucho la parte de la neuroarquitectura en el desarrollo de proyectos reales en España y en otros países. Entonces, en este podcast exploraremos cómo el cerebro y nuestra biología fundamental dan forma a la manera de cómo los estudiantes diseñan y seguramente cómo finalmente cuando se gradúen, cómo debemos diseñar espacios que sean confortables desde la parte sensorial, teniendo en cuenta que no solo son los 5 sentidos que Aristóteles enunció alguna vez, sino que también existe el body extension, que es los sentidos que se extienden, y es el body cognition, que se extiende a todo el cuerpo, y nosotros tenemos más de la parte sensitiva que nos refleja hacia el cerebro que sentimos en todo el cuerpo. Entonces, para empezar, Jonathan nos da unas palabras ahí. Ok, perfecto. Entonces, la idea del conversatorio pues es que cada uno de ustedes exponga desde su nicho de investigación, ya sea desde la parte de la vivienda, el espacio público, los hospitales, cómo creen que estos principios de neuroarquitectura son aplicados en ustedes como estudiantes, como futuros investigadores,
y qué otras formas de aprendizaje ustedes han visto aplicadas aquí en la facultad. Cada uno de ustedes, ya sea Erika desde la vivienda, nos podría dar una perspectiva acerca de cómo la neuroarquitectura entra a ser un elemento fundamental en el diseño, ¿sí? Y no solamente cómo nosotros como arquitectos utilizamos eso como una herramienta o un criterio de diseño. Entonces, Erika, por favor, si quieres darnos alguna idea de cómo lo enfocaste en tu investigación. Claro, principalmente hay que entender cómo el cerebro procesa los espacios y cómo nosotros percibimos cada lugar en el que estamos. Cuando pensamos en vivienda, pensamos en hogar, pensamos en familia, ¿sí? Pensamos en refugio. Y pasa, ¿no?, que tenemos un día muy ajetreado en nuestra casa y relajarnos. ¿Cómo generamos o cómo hacemos que nuestro hogar pues nos dé esa sensación de refugio? Teniendo pues organizaciones intuitivas, teniendo reducción de estrés visual. Una acotación ahí a lo Sí. que estás diciendo, y tenemos que tener en cuenta que la neuroarquitectura es una forma de entender el diseño. Eso es la neuroarquitectura para la que estamos, y lo que estás diciendo tienes toda la razón. Por ejemplo, Ana tiene un libro que transforma las emociones en sensaciones. Entonces vemos que realmente todo lo que nosotros diseñamos, o lo que ustedes desde la parte cognitiva del estudiante, hace sus diseños muchas veces pensando en que cómo se va a sentir el usuario. Entonces todo eso hace que nuestro cuerpo sienta cada uno de esos elementos para o que nos sentamos cómodos o nos sentamos, el sentir es de incomodidad. Entonces eso es correcto. Lo que hablamos es de, y continuando con eso, es que se debe diseñar de acuerdo a la neuroarquitectura, es para las acciones, más no para las funciones. Nosotros inicialmente cuando arrancamos un proyecto, hacemos un programa en el cual le decimos funciones, porque pues eso es lo tradicional. Sí. Pero más que para las funciones, es decir, cuál es la acción. Acción dormir, acción cocinar, acción estar, acción circular, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que de pronto la neuroarquitectura hace, que se sienta. Cuando hay una acción es un sentir, más una función es algo muy estático. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a continuar con Yahandra. Ella nos va a comentar acerca de cómo la neuroarquitectura es aplicada en edificios hospitalarios, y en este caso pues nos hablará desde el contexto de la neuroarquitectura en un contexto local. Entonces, por favor, Yahandra. En el diseño de los hospitales, la comprensión de cómo el cerebro reacciona ante espacios y ante el estrés y la ansiedad es fundamental. Por eso se busca tener habitaciones bastante amplias, con bastante luz natural y que tengan como esa salida a la naturaleza. Un ejemplo de esto es el Hospital Cancerológico. En las habitaciones, teniendo un espacio amplio y con luz natural, pues hace que los pacientes sientan mejor al tener una habitación pues como oscura, opaca, ya que pues no se sienten cómodos. Sí, digamos que por ejemplo, si vemos qué pasaría con la conexión con la biofilia, ¿sí? Eso sería como un volver a renacer nosotros, ya que si nosotros vemos una habitación de un hospital, es una habitación, digámoslo, de color blanco, pero cerrada completamente. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo que es la neuroarquitectura, aprendemos a hacer la conexión entre la parte biológicas y sensitivas de cómo me siento en ese espacio cuando yo tengo un sonido del agua cerca a la habitación, cuando tengo una vista hacia el exterior donde veo plantas o cosas que son agradables. Entonces, todo eso hace que las personas de pronto se alivien más rápido de lo que duran en este momento normalmente en los hospitales. Los hospitales son unos elementos ahorita que son objeto de diseño de neuroarquitectura, aplicando toda esta parte de la biofilia, ya que eso ha ayudado, porque la biofilia no es solo verde, sino son texturas, colores y una serie de elementos en los cuales nos ayuda a que el paciente
se mejore mucho más rápido. Así es, pues digamos que desde lo que nos decía Yahandra, pues es muy claro que la neuroarquitectura y la biofilia van ligadas de la mano, así como lo decía el arquitecto César, y pues depende de esa interacción con el exterior, ¿cierto? Siempre nos cerramos a un espacio y que debe ser muy hermético por el tema de la sanidad, pero a veces no vemos que hay estrategias alternativas como lo es la neuroarquitectura y la biofilia que generan diferentes sensaciones y hacen que nuestro cuerpo reaccione de forma distinta. Entonces ahora vamos a seguir con Ana, nos va a ayudar con el tema de iluminación aplicado pues a espacios interiores y como desde la neuroarquitectura se ha hablado de conceptos un poco más complejos del habitar el espacio. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la iluminación en la neuroarquitectura es fundamental, ya que nos ayuda a comprender cómo la luz afecta en nuestros estados de ánimo, también tener una percepción visual sobre la luz es esencial. Un diseño de iluminación consciente debe priorizar la luz natural y evitar el deslumbramiento. Al utilizar una luz artificial se debe adaptar a las diferentes acciones y a las diferentes actividades y momentos que pasan en el día para optimizar el confort visual y el bienestar general. La iluminación importante y clave de acuerdo a los espacios en los cuales nos encontremos. No es lo mismo estar en una alcoba con un tipo de iluminación que estar en una sala de cirugía donde la iluminación tiene que ser abundante, ¿cierto? En algunos espacios, pues cuando hay sobreiluminación, pues hay algo que realmente debemos controlar, que no pase para que las funciones que se desarrollan o la parte sensorial tenga un confort, digamos, saludable. Seguimos con Giovanni, que nos va a hablar sobre la arquitectura en los espacios públicos. Sí, señor, así es. Pues ya como hemos venido hablando nuestros compañeros, la neuroarquitectura estudia cómo nosotros experimentamos las emociones, las sensaciones en todos estos espacios. Por ejemplo, en las casas, en las viviendas, uno experimenta ese sentimiento como de familiaridad, de hogar. Pero en los espacios abiertos, ¿qué experimentamos? Pues muy sencillo. Nosotros también queremos experimentar seguridad, paz, tranquilidad en un espacio donde todo puede pasar, donde corremos un riesgo, un peligro continuo y eminente. Por eso la neuroarquitectura ha llegado a los estudios en los que puede llegar a ser muy factible poner naturaleza como árboles, plantas para darnos y expresarnos como esa tranquilidad, esa paz. Y también busca relacionar nuestra vida social para formar una comunidad. En este caso no sería una familia como lo sería en una casa, pero sí sería una comunidad, donde nos convertimos de individuos a una comunidad, una población más grande. Esto se genera ya con actividades como lo puede ser los parques, una zona de relajación como bancas, zonas donde descansar, interactuar y permitir cómo todas estas relaciones forman este vínculo que queremos generar en estos espacios abiertos. Sí, digamos en el espacio abierto hay una cosa que de pronto es tan normal que suceda, pero a veces se nos vuelve que no te ponemos atención. Y en este momento, por ejemplo, lo que es la biofilia es el 80-90% de un espacio público. ¿Por qué? Porque se logra confort. ¿Sí? Se logra espacios en los cuales son agradables, en los cuales hacemos contacto con la naturaleza, que es lo que nos hace falta en las ciudades. Entonces, por eso se están creando ejes ambientales en los cuales la biofilia pasa a ser, no solo en los edificios, sino en el espacio público, cómo se implementa para generar espacios agradables. Listo. Así es, igual dentro de la habitabilidad, que es uno de los principales conceptos del espacio público, se ve mucho el tema de la biofilia, pero realmente nosotros cómo ocupamos el espacio público. Nosotros simplemente utilizamos el espacio público para transitar de un lugar a otro, y pues el concepto de la neuroarquitectura y del estudio de biofilia nos lleva a ocupar esos espacios, ¿sí? Que realmente hayan dinámicas adecuadas en el espacio público y como tú mencionabas,
pues generar ese contacto humano que realmente hemos perdido por el simplemente circular muy rápidamente de sur a norte para llegar rápidamente a nuestros lugares de trabajo. ¿Vale? Entonces, me parece muy bueno y muy concreto tus aportes. En este caso, pues nos quedaría nuestro compañero, que en este caso él hizo una investigación acerca de la neuroarquitectura aplicada a las edificaciones educativas en el contexto local. Entonces nos va a mencionar un poco cuáles fueron esos conceptos y esos criterios indispensables desde la neuroarquitectura hacia la educación. Yo estoy realizando una investigación que es hacia mi proyecto, el cual está dirigido hacia edificaciones educativas. Entonces, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta son los usuarios, y en el caso mío empiezan en niños, o esta etapa comienza desde la niñez. Un punto muy importante que yo busco en la investigación es ayudar o buscar la forma en que los estudiantes tengan una motivación a la hora de estudiar. Entonces, basado en esto, la neuroarquitectura nos brinda diferentes opciones que nos pueden ayudar a cómo podemos organizar o distribuir una zona específica para que esto les pueda ayudar a los estudiantes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los espacios ayudan a fomentar actividades sociales, actividades de aprendizaje, también actividades autónomas. Entonces, en esta parte, lo primordial son, por ejemplo, la iluminación. La iluminación es un apartado muy relevante en lo que vienen siendo los salones, ya que esto permite que el estudiante esté despierto, esté concentrado, le permita mantener un objetivo específico, que en este momento sería estudiar. Otro también vendrían siendo los colores. Por ejemplo, el color azul es un color que transmite calma, tranquilidad, concentración. Pero también tenemos el color amarillo, que es un color que fomenta la creatividad. Entonces, si nosotros como arquitectos sabemos utilizar lo que vienen siendo los colores, tal vez las texturas, podemos ayudar a que los estudiantes desarrollen un potencial mucho más importante. Otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta es la ventilación y cómo afecta o nos ayuda a desarrollar el potencial del cerebro. Cuando tenemos una zona con buena ventilación, el principal beneficio que tenemos es que el cerebro se oxigena, y pues mayor oxigenación en el cerebro permite una capacidad de concentración y desarrollo mucho más amplia. Otro apartado, y también este tiene que ver un poco, pero este es más hacia el desarrollo de un edificio, es la biofilia, como venían hablando. Es un tema que se ha venido desarrollando últimamente y siento que es muy importante, ya que pues es como un contacto que se tiene con la naturaleza, un espacio aparte de tal vez los bloques, los ladrillos, una zona encerrada. Esto actualmente, con lo que yo estoy trabajando, vendrían siendo los espacios flexibles, y esto se puede combinar con los salones o las aulas. Actualmente no se busca que los salones sean totalmente cuadriculados con unas ventanas y unas puertas, sino las metodologías de educación han venido cambiando. Entonces, lo que nos permite esto es integrarlo. Entonces, tal vez podemos usar espacios abiertos para dictar una clase completa sin necesidad de tener muros, y pues también con ayuda de la biofilia y de la conexión con la naturaleza esto se puede potenciar. También debemos tener en cuenta que el cerebro humano se separa en diferentes zonas, y pues apartados como lo de la iluminación, los colores, la ventilación, afecta una zona específica que en nuestro cerebro lleva una función motriz en especial, como lo decía, los colores o la ventilación. Todo esto nos permite desarrollar un conjunto de ideas, y pues al final esto vendría siendo un desarrollo para el estudiante. Uno de los referentes que yo ahorita estoy usando es Rosanne Bosch. Ella es docente arquitecta, y ella es europea, trabaja en lo que viene siendo España, Suiza, y ella ha construido diversas edificaciones pues donde sí se ha visto una mejoría o un avance tal vez en el aprendizaje autónomo, en el aprendizaje en general de los estudiantes. Ella se caracteriza mucho por tener espacios abiertos, espacios múltiples. Tal vez si ella busca no sé, tienen 30 estudiantes, pero esos 30, a la mitad del salón necesita un espacio total de concentración.
con nuestros espacios flexibles que se vienen proponiendo, se pueden cerrar y dividir un aula en dos y pues dejar una sola zona para lo que viene siendo un área social, de debate, de tal vez de ruido, y dejar otra zona que viene siendo de concentración. Entonces pues es un autor muy importante que estoy trabajando. Sí, lo que dice Brian es muy importante porque si lo aplicamos a la educación, pues lo aplicamos en este momento aquí a la universidad. ¿De qué manera ustedes han adquirido el conocimiento durante sus diferentes talleres? ¿Y cómo han influido los espacios en los cuales ustedes toman las clases? Seguramente si han estado bien o no han estado bien, qué les falta, y ese es el análisis al cual queremos llegar seguramente en otros podcasts, en donde el cerebro determina cómo ve las cosas el estudiante, cómo la parte cognitiva de los semestres que ha llevado a cabo, cómo los aplica en los siguientes semestres, de qué manera y por qué, si se les olvida, por qué, ¿sí? Y eso de pronto puede llegar a ser el ambiente en el cual uno está desarrollando su parte cognitiva, donde de pronto nos sentamos a diseñar, no tenemos en cuenta porque hay cosas que nos distraen, porque no hay un adecuado espacio donde esté aislado del ruido, donde no haya una adecuada iluminación, donde no haya una adecuada renovación del aire de acuerdo al uso que tenemos. Entonces toda esa serie de cosas es la que queremos llegar y analizar seguramente más adelante. Gracias, Leo. Bien, ahora para dar un cierre, pues nos gustaría dar algunas conclusiones. En este caso, pues el arquitecto César nos dará una breve conclusión acerca de pues, el objetivo final de este podcast y pues la conversación que realizamos aquí con los estudiantes, más desde una perspectiva como arquitectos, porque realmente pues la neurociencia y la neuroarquitectura también dependen de múltiples disciplinas, ¿sí? No solamente nos podemos centrar en que nosotros como arquitectos lo sabemos todo, sino que necesitamos cierto apoyo, ¿cierto? Hay vacíos muy grandes dentro del estudio de la neuroarquitectura que nosotros como semillero podríamos desarrollar, y pues que ahora vamos a tratar de llevarlo a un análisis más multidisciplinar. De pronto podamos tener en algún momento otros invitados de otras disciplinas que nos puedan aportar también al conocimiento. Entonces, profesor César. Entonces vemos unas nuevas maneras de diseñar los espacios. Entonces eso es seguramente en el siguiente podcast podremos colocar ejemplos de cada uno de los temas que vimos y ver y analizar cómo deben ser los espacios y cómo el estudiante a nivel cognitivo en el cerebro donde desarrolla esa parte de diseñar, de entender, de concentrarse, cuáles son las partes del cerebro que utilizamos nosotros y que utilizan todas las personas. Eso ya, digamos, a pesar de que la neurociencia esté transformándose en este momento, tenemos que la neurociencia y la psicología son dos elementos que están promoviendo la neuropedagogía, manera como se aprende, cómo se enseña, y la neuroarquitectura, cómo diseñamos para un futuro que en estos momentos de cambio necesitamos hacer cosas nuevas. Yo les doy gracias a todos porque a cada uno de ustedes, ya que hay que recopilar esa información de acuerdo a cada tema, porque no es lo mismo diseñar un colegio que diseñar un hospital. Seguramente, como son actividades diferentes, deben tener consideraciones diferentes. Entonces, yo los invito que este sea el primer podcast y no sea el último, en los cuales podemos compartir aquí en el laboratorio. Seguramente van a haber temas más avanzados para el próximo, en los cuales podemos analizar cosas muy interesantes que se vienen con la neurociencia, que es básicamente la base de esta neuroarquitectura. ¿Ok? Les agradezco mucho, muchas gracias por su participación y estuvieron aplicados. Gracias.